Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Mateo 18:12 dice, mire, ¿qué pasará? Es una pregunta. Es una pregunta que no sé si usted alguna vez ya tuvo la oportunidad de sentarse a la luz de la palabra y examinar. Dice aquí, ¿qué pasará según ustedes si un hombre tiene 100 ovejas y tome nota, una de ellas se extravía? Para ti, hermano, que sueles apuntar las predicaciones, coloca ahí Mateo 18:12, la oveja se extravía. Y dice acá, otra vez vuelve a lanzar una segunda pregunta, note por favor, ¿no dejará las 99 en los cerros? Tome nota de algunas palabras importantes acá. Se extravía en los cerros, tome nota. ¿No dejará las 99 en los cerros para ir a buscar tome nota, por favor, la extraviada? Quiere decir que, basado en Mateo 18:12, hay razones por las cuales, de alguna u otra forma, a lo largo de nuestra vida, como ovejas del Señor, podemos correr el peligro de extraviarnos. Pero tome nota de lo siguiente. Existe otro pasaje que pareciese ser el mismo, pero que tiene diferencias con respecto a las 100 ovejas. De hecho, nosotros en Fortaleza de Sion entendemos que la parábola de las 100 ovejas son dos parábolas completamente separadas y diferentes. Tome nota. Lucas 15:4 dice, mire, ¿quién hay de vosotros que teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas? Usted que está apuntando, amado hermano, abajo de Mateo 18:12, donde le dije que apuntáramos extraviada y cerros, coloquemos abajo Lucas 15:4 y note acá, que acá dije, si perdiere una de ellas, no deja las 99 en el desierto, ya no en los cerros, en el desierto. Entonces tome nota que basado en Lucas 15:4, aquí la oveja no se extravía. Aquí la oveja, dice esta versión moderna, usted la tiene en pantalla, se pierde, mire, en el desierto. No se extravía en los montes, se pierde en el desierto. Entonces, bueno, ahí está todo el contexto descrito en la palabra. Usted lo tiene acá, mire, todo el versículo, aunque la palabra primaria o el versículo que necesito hoy platicar un poquito está descrito acá en Lucas 15:4. Entonces, esto nos deja a nosotros ver que existen por lo menos dos formas a través de las cuales la oveja se aparta o se retira del redil. Hoy quiero hablar acerca de la extraviada o acerca de la perdida, valga la acepción del término. Entonces vemos que Mateo nos describe a una oveja que se descarría, pero Lucas nos describe una oveja que se pierde. Quiere decir que hay dos razones por las cuales, de alguna manera, basado en este contexto, el resultado termina siendo muy similar, aunque no el mismo. La oveja se aparta del redil. Entonces la Biblia nos declara, basado en Mateo 18:12 y en Lucas que acabamos de leer, que la oveja que se descarría se hace volver al redil. Pero la oveja que se pierde, amado hermano, note la diferencia entre el estar descarriado y el estar perdido. Porque cuando una oveja se descarría, es por voluntad propia. Es decir, asume sus pensamientos, toma sus decisiones y decide descarriarse a voluntad. Amado hermano, pero la Biblia declara también en el libro de Lucas que hay otro tipo de oveja que se pierde.
esa pues se perdió por una u otra razón. Entonces vemos la diferencia entre Mateo y Lucas, de alguna manera, amado hermano, en la predisposición de querer hacer algunas veces las cosas. Entonces, cuando la Biblia nos habla acerca de la parábola de las 99, realmente nos está hablando de dos parábolas que son completamente diferentes. ¿Basado en qué? En que dice la Biblia que en Mateo, la oveja, amado hermano, se extravía en los cerros. Pero Lucas dice que la oveja se pierde en el desierto. Son dos ambientes completamente diferentes y dos manifestaciones de corazón completamente diferentes. Cuando nosotros vemos Mateo capítulo 18, versículos 12 y 13, mire, se lo traigo aquí en la versión Las Américas. Y vuelve a repetir, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se descarría? ¿No deja las 99 en los montes y va a buscar a la descarriada? Entonces, he podido entender a la luz de la palabra, amado hermano, y le decía a Pedrito, no entiendo este mensaje que Dios nos está trayendo, porque tiene preparación para el entendimiento de la oveja en términos de resguardar de alguna manera aquellas situaciones en las cuales el enemigo, Jehová lo reprenda, va a procurar poner delante de ella para causar dos efectos eventuales: o que se descarríe o que se pierda, que son dos cosas completamente diferentes. Entonces, buscando en la palabra, amado hermano, me puse a ver realmente cuáles son bíblicamente las razones por las cuales, yo no sé si usted alguna vez se lo ha preguntado, como declara aquí, amado hermano, en la versión moderna. ¿Qué piensan ustedes? ¿O qué pasará? Dice la versión BL95. ¿Qué pasará según ustedes? Entonces, acercando la lupa, pude notar, amado hermano, las diferentes razones por las cuales cada uno de nosotros, dependiendo en la posición que estemos, porque entiendo que también esta administración la reciben los ministros pastores que son parte de la casa, parte de la iglesia, o algunos otros ministros que nos honran viéndonos. Entonces, ¿qué razones hay bíblicamente hablando que la Biblia nos describa del por qué una oveja se puede perder o se puede llegar a extraviar? Tome nota que son dos circunstancias completamente diferentes, pero que al final del día producen un efecto muy similar, que es el apartarse de los caminos del Señor. Uno en entendimiento y el otro, amado hermano, por falta de conocimiento. Quiere decir que el apartarse del redil, lo cual es una responsabilidad no necesariamente pastoral para la vida de una oveja, sí conlleva la responsabilidad de cada uno de nosotros de mantenernos y permanecer dentro del redil que Dios nos ha colocado. Entonces, viendo las razones, amado hermano, porque creo que como ovejas tenemos que estar sabidas y entendidas. Le digo como ovejas porque pues usted entenderá que como ministro pastor, yo también obedezco a la voz de mi pastor, mi apóstol. Entonces, de alguna manera, aunque este ministro que usted hoy ve acá en la pantalla es pastor, es ministro primario, no dejo de ser oveja de mi pastor. Entonces, por eso le decía que es un poco extraño este mensaje, pero bueno, es el mensaje que el Señor nos ha dado. ¿Qué razones hay? Porque no todo, siempre, amado hermano, es culpa del pastor el hecho de que una oveja se vaya o se retire de la iglesia, lo cual, amado hermano, debe de ser considerado en cada uno de nosotros. Mira lo que dice Jeremías: ¿por qué se puede apartar, ya sea extraviar, como dijimos, o se puede perder una oveja en el camino del Señor? Hemos entendido que el que se descarría lo hace a voluntad propia, y el que se pierde, de alguna manera, amado hermano, fue por, allí sí, un mal cuidado pastoral. Entonces la Biblia nos describe por lo menos 6 o 7 razones por las cuales la oveja se aparta del camino, ya sea en la dimensión del descarriamiento o ya sea en la dimensión del ser perdida
No sé si me estoy dando a entender, amado hermano, tal vez estoy un poquito más equivocado, pero mira, perdón, un poquito más confundido, no equivocado, confundido. Jeremías 56, note lo que dice Jeremías. ¿Por qué una oveja se puede extraviar del redil? Yo creo que tenemos que entenderlo para que si en algún momento algo de esto llega a acontecer, nosotros permanezcamos con nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe. ¿Por qué se puede extraviar una oveja? Jeremías 56 dice, mire, ovejas perdidas han venido a ser mi pueblo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El profeta Jeremías. Esta es la versión Las Américas. Ovejas perdidas ha venido a ser mi pueblo. Pero tome nota, amado hermano. Sus pastores las han descarriado, haciéndolas vagar por los montes. ¿De quién es acá la no vamos a decir culpa, porque no. Reprendemos toda culpabilidad. Pero ¿de quién es la responsabilidad del resguardo de la integridad del redil? Y eso es importante, ¿sabe por qué, amado hermano? Y tal vez acá es donde yo hacía un poco de analogía y algunas ovejas que, pues de alguna manera la intención de poder estar en los medios de comunicación es únicamente la predicación de la palabra, nada más. Pero me llamaba la atención recurrentemente el hecho de que en algunas personas, hermanos en la fe, nos decían, pastor, mire, tenemos 4 meses en pandemia, en cuarentena, y no hemos podido saber nada de nuestro amado pastor. Sencillamente desde que inició la cuarentena hasta el día de hoy, no hemos podido nosotros localizar a nuestro pastor. Le llamamos, no está, no aparece. Es decir, debemos de entender la responsabilidad, uno, de dejarnos pastorear, pero también debemos de entender la responsabilidad nuestra como ministros, pastores, de la importancia de la responsabilidad del pastoreo del redil. Entonces, cuando algo de esto no encaja, amado hermano, puede producirse de alguna manera la disgregación, es decir, el apartarse del redil. Y mire esta razón: ovejas perdidas han venido a ser mi pueblo. No eran, pero han venido a ser perdidas. ¿Por qué? Porque sus pastores las han descarriado. Tome nota. Haciéndolas vagar por los montes, han andado de monte en collado y olvidaron el lugar del reposo, el lugar del descanso, la dimensión del reposo y del descanso. ¿Como consecuencia de qué? De alguna manera, la labor pastoral es importante en el proceso de la edificación de la iglesia. Esta palabra pastores que aparece acá en Jeremías capítulo 50 versículo 6, usted le aparece acá en pantalla, es la palabra Raá. ¿Usted la tiene allí ya? Ahí estamos. Mire, pastores. Abajo aparece en celeste su pantalla. La palabra pastores en el original está descrita en el numeral H7462 en la concordancia Strong. Esa palabra pastores en el original hebreo lo traduce la palabra Raá. Usted la tiene acá en pantalla, acá abajito está. Aquí. Aleluya. Esa palabra pastores, note todo lo que significa. Significa cuidar. La palabra pastores significa cuidar. Significa apacentar un rebaño. Significa pastar. Tome nota, por favor, pastar. Significa gobernar, alimentar. Tome nota que también la palabra pastor significa amigo. Tome nota de eso. Significa estas son funciones. Mire, hoy hablábamos con Pedrito y a lo largo de esta semana, pues las personas que me conocen a lo largo de muchos años saben que una de las situaciones difíciles que suelo atravesar precisamente en estas temporadas de lluvia y de frío son mis problemas bronquiales, pero eso es de historia. O sea, esto es algo de lo cual yo me cuido anticipadamente todos los años para no caer en problemas bronquiales cuando llegamos a esta etapa. Sin embargo, esta semana lamentablemente pues no pude activar, amado hermano, en las transmisiones en vivo que realizamos durante todos los días de lunes a viernes, porque me encontraba un poco malo, convaleciente de mi enfermedad.
Pero de alguna manera las ovejas, me decía Pedrito, mire pastor, las ovejas están preguntando por qué no ha salido en televisión esta semana. Y usted sabrá pues que ahora, amado hermano, una tos y en automático lo mandan a uno al Parque Central, al Parque de la Industria. Entonces, bendito Dios, una gripe común y corriente, pero la gente se preocupa. Hacia ahí quiero ir, cuando no ve o no escucha la voz de su pastor. Afortunadamente, pues yo me conozco en salud y sabía que era una gripe normal. Pasó tranquilo, aquí estamos, bendita misericordia de Dios. Pero el no saber del ministro, la no presencia pastoral, puede provocar de alguna manera la disgregación de la casa ministerial que preside. Entonces, esa palabra pastor significa, mire, son cualidades que debe de ejercitar un ministro, por las cuales, si no se llevan a cabo, puede provocar el hecho de la disgregación o del apartarse de los caminos del Señor. Esa palabra pastores, que es la palabra ra, que la hemos visto, significa alimentar. Significa amigo, compañero, pastor, significa sustentar. Dice acá la palabra. Y la palabra descarriado, tome nota, ambas están descritas acá en Jeremías 56. Mire, ovejas perdidas han venido a ser mi pueblo, sus pastores las han descarriado. El efecto pastoral de no apacentar un redil, de no alimentar un redil, de no mostrar compañerismo dentro de un redil, puede provocar que una oveja se aparte. Y de esto nos tenemos que cuidar nosotros como ovejas. Cuando vemos estos efectos, sabemos que de alguna manera hay una operación del enemigo a través de cualquier medio o vínculo que encuentre viable para disgregarnos y apartarnos del camino, amado hermano. Entonces tome nota que esa palabra descarriado aparece en hebreo bajo el numeral 85-82. Esa palabra descarriado en el original es la palabra ta'a. Usted la tiene acá, mire, aquí arriba está. Es la palabra ta'a, que quiere decir vacilar, quiere decir desviarse, apartarse, descarriar, desviarse, divagar. Quiere decir engañador, quiere decir errante, extraviarse. Pero aquí hay tres palabras que yo separé en un color diferente. Esa palabra descarriado significa desviarse, significa perdido y significa vagabundo. Quiere decir que una oveja entra en la dimensión de desviarse, de ser una oveja vagabunda. Quiere decir una oveja que no tiene casa donde mantenerse de alguna manera congregacionalmente hablando estable. Puede en algún momento ser producto de un mal pastoreo, mas no es la única razón por la cual una oveja se aparta de la casa del Señor, amado hermano. Entonces quiere decir, tome nota por favor, que si la labor del ministro, del pastor, descrito en Jeremías 56, es el apacentar, es el pastar, es el gobernar, es el alimentar, es el mostrar una faceta de amistad y compañerismo y de sustento, basado en lo que dice la palabra en el original, amado hermano, quiere decir que si alguna de estas labores no se realiza, puede venir un efecto negativo. Y es por eso que también la oveja debe de conocer que dentro de la congregación también tiene derechos adquiridos a través de la palabra del Señor, que deben de ser suplidas en su vida espiritual. Entonces hemos aprendido que una oveja se puede descarriar, es decir, se puede desviar, se puede perder o puede llegar a ser una oveja vagabunda. ¿Qué es una oveja vagabunda? Una oveja vagabunda es aquella oveja que vaga de iglesia en iglesia y nunca logra establecerse congregacionalmente en una casa ministerial. Esto tipifica de alguna manera aquellas ovejas, amado hermano, que se han cambiado o se cambian o suelen cambiarse de casa ministerial de una manera frecuente. No le estoy hablando, amado hermano, de Dios me habló, me voy a trasladar de congregación, sino que simple y sencillamente son ovejas errantes que encuentran algo negativo en la casa donde Dios le llevó
Usted deberá de recordar que dice la Biblia que lo vil y menospreciado escogió el Señor y lo trajo a Él, es decir, a ser parte de la iglesia. Entonces la iglesia no está llena de virtudes y dichados, se desarrollan, amado hermano, cuando Dios va transformando nuestras vidas. Pero la oveja he logrado ver entonces que se descarría por algunas situaciones. Número uno, la oveja se puede descarriar porque el pastor no la cuida y no la alimenta. Número uno, tome nota, ¿basado en qué? En lo que se refiere la palabra ta'a en el original, que es descarriado, y la palabra ra'a, que es pastores, amado hermano, que nos habla del apacentar un rebaño. Entonces una oveja se puede apartar del redil, amado hermano, ojo, cuidado, cuando no se le resguarda, cuando no se siente protegida, cuando no se siente cubierta, pero sobre todo, basado en lo que leímos anteriormente en la palabra ra'a, cuando no se siente sustentada con el alimento espiritual que llega a necesitar en su vida. Por no darle buen pasto, es decir, por no prepararnos en una buena palabra, eso puede llegar en algún momento para mis amados hijos espirituales que están ejercitando ya el pastorado en alguna iglesia, el no darles comida caliente a las ovejas. Estoy hablando en una forma figurativa, pues usted sabe que las ovejas comen pasto, pues, pero aquí estoy hablando de las ovejas con rostro, porque dice la Biblia que el pastor conoce el rostro de sus ovejas. Y las ovejas naturales no tienen rostro, entonces no está hablando de ovejas naturales, está hablando de ovejas como tú y como yo. Entonces cuando una oveja no es cuidada, cuando una oveja no es alimentada con pasto fresco, corre peligro de extraviarse. Por eso, amado hermano, mire, basado en lo que dice, mire, quiero regresar a la palabra pastores. La palabra pastores quiere decir cuidar. Si una oveja no se siente cuidada, muy probablemente migre, se extravíe o se pierda, independientemente de cuál sea la razón. Esa palabra ra'a significa apacentar el rebaño. Si el corazón de la oveja no se siente apacentado, amado hermano, por la presencia ministerial pastoral, estamos hablando en este tiempo de pandemia, inverosímilmente yo le decía a una persona ayer, y Pedrito no me deja mentir, a Pedrito le dedico aquí todo porque aquí está la par mía, amado hermano, pero como veíamos con Pedrito, y Pedrito me decía, mire pastor, ahora que estamos en la casa, usted trabaja más, usted predica más, y lo hemos podido ver a través del número de predicaciones, amado hermano, que se han estado dando. Entonces, si una oveja no se siente apacentada, apaciguada, tranquilizada por la voz de su pastor, eso puede provocar que se desvíe. Por eso es importante, amado hermano, tú que te congregas en una casa ministerial, te quiero rogar en el nombre del Señor Jesús. Toma el teléfono, llama a tu pastor y pregúntale cómo está. Porque una de las maneras a través de las cuales nos vamos a sentir establecidos, fortalecidos y estables en una casa ministerial es cuando aprendemos a escuchar y permitimos que la voz del pastor, que es un ministro delegado por parte de Dios a través del Espíritu Santo, apacigua el corazón de aquella oveja que reconoce la voz ministerial y la voz pastoral. La palabra pastor quiere decir pastar, quiere decir que una oveja se puede extraviar cuando no pasta, cuando no se le alimenta con pasto frescos. Note por favor, esa palabra pastor significa gobernar. Una oveja, amado hermano, tiene que ser gobernada en el Espíritu y por el Espíritu, probablemente en algunos momentos a través de la voz de su pastor. Mire, la palabra pastor, la palabra ra'a significa alimentar. Entonces, ¿por qué se extravía una oveja? Amado hermano, la palabra pastor significa amigo. Cuando el ministro no se muestra amigo, por eso la Biblia, Pedrito dice, el que quiera tener amigos, exacto, muéstrese amigo. Entonces, parte de la función del ministro para que la oveja se mantenga y se sostenga dentro de la casa es la manifestación del pastor a través de todas estas facetas. Sí, el pastor también tiene que aprender a ser amigo de la oveja. Dice la Biblia que el amigo la vida da. Es tremendo, amado hermano. Entonces, las ovejas vagan por los montes. Los montes son figuras de ministerios. Los montes son figuras de iglesias.
Es decir, las ovejas se cambian interministerialmente, amado hermano, y olvidan el lugar de su descanso, el cual debiese de ser el redil, porque no tienen redil. Porque van de casa en casa, de redil en redil, y no se establecen. ¿Como consecuencia de qué? Posiblemente porque no las han cuidado. Posiblemente porque no las han alimentado. Posiblemente porque no les han dado un pasto bueno. Posiblemente porque el ministro no se ha mostrado amigo o compañero de la oveja en el entendido de la empatía. Porque mire, ser amigo de una oveja no quiere decir, amado hermano, andar como que somos uña y mugre. No ese es el concepto. Sino que la cercanía ministerial, amado hermano, se refiere a la dispensación del cuidado que el ministro puede tener. La amistad en Dios es el aprender a tener la aperturación de la oveja al corazón del pastor, para que el pastor, amado hermano, de alguna manera, como un guía espiritual, en algunos casos como un predicador, en algunos otros casos como un compañero de milicia, en algunos otros casos como el pastor del redil, en otros casos como el padre del alma. Timoteo tiene una evolución. Vamos a hablar de la evolución de Timoteo. Entonces, amado hermano, los montes tipifican las iglesias. ¿Por qué las ovejas vagan de iglesia en iglesia y olvidan el lugar de su descanso? Es decir, el reposo en el redil en el cual Dios les puso, como consecuencia de que se desvían, se pierden, se vuelven ovejas vagabundas, como consecuencia de que no se les cuida, no se les pasta, no se les da de comer, amado hermano, no se les brinda una amistad en Dios. Sabiamente, prudentemente, amado hermano, para el proceso de su crecimiento. Entonces la Biblia dice que hay una razón por la cual muchas veces las ovejas se pierden. Una de ellas es el mal cuidado pastoral. Pero lo interesante es que no es la única razón. Mira lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 14. ¿Por qué las ovejas muchas veces se extravían? Y esto es una voz de alerta, no solamente a la oveja como tal, para que vea de alguna manera la señalización en el camino de algunos obstáculos que el enemigo va a colocar para procurar desviarte de tu camino, sino que también nos habla la conciencia a nosotros, y en especialmente a mí como pastor, del cuidado y del resguardo ministerial pastoral que debo de tener en el llamamiento en Dios. Ser pastor no es nada más decir yo soy pastor. Ser pastor requiere el llenar, amado hermano, una serie, amado hermano, de cualidades que Dios determina en la vida de un ministro para poderlo lanzar. Por eso una de las cosas en las cuales nosotros nos tenemos que centrar en este tiempo es en probar a los que se dicen ser. Cuidado, no todo el que dice ser es, no todo el que dice ser pastor es pastor. No todo el que dice ser apóstol es apóstol. Pastor, ¿y cómo sabemos, cómo reconocemos eso? Pastor, ¿quiénes son los verdaderos? La Biblia nos dice que tenemos que probarlos. Y una de las maneras, amado hermano, en la cual nosotros podemos probar a los que se dicen ser, es a través del llamamiento genuino y de los dones. Los frutos son muy importantes en eso. El árbol se conoce por el fruto. Los dones son regalo de Dios. Los dones son manifestación de Dios. Pero los frutos, amado hermano, son el producto de la transformación interna. Entonces una oveja se puede perder. Note lo que dice Proverbios 14, 14. ¿Por qué más se puede perder una oveja? Porque muchas veces echamos la culpa solo al pastor, la iglesia. ¿Por qué te fuiste de la iglesia? Es que ese pastor. ¿Y por qué te fuiste de la iglesia? Es que los hermanos. No, muchas veces son condiciones internas que debemos de examinar cada uno de nosotros en nuestros corazones. Proverbios, mire, dice, versión Las Américas. El de corazón descarriado se saciará en sus caminos, pero el hombre bueno estará satisfecho en el suyo. Quiere decir que otra de las cosas que tenemos que examinar en nuestro corazón, amado hermano, es qué tan satisfechos estamos nosotros en la casa ministerial donde estamos. O qué tan satisfechos, si lo quiere Pastor Byron, tiene que examinar usted su redil y ver qué tan satisfechas están las ovejas del cuidado y el resguardo que se les está dando. Porque otra de las cosas que produce, basado en Proverbios 14, 14, que se descarríe el corazón de una oveja, es como consecuencia de la insatisfacción. Es decir, no están siendo llenas las necesidades ni las expectativas
en el espíritu, en la vida de la oveja. Esa palabra saciar es la palabra sabea. Usted la tiene acá en pantalla. El de corazón descarriado se saciará en sus caminos. Esa palabra saciar en el original es la palabra sabea, que quiere decir llenarse a satisfacción. Quiere decir hastiarse, es decir, topar. Otra de las razones que la Biblia nos enseña del por qué en algunas oportunidades los corazones de las ovejas se descarrían del camino del Señor es porque no están siendo saciadas, amado hermano, en el crecimiento espiritual que Dios quiere para ellas. No se les sacía, valga la redundancia del término, de agua. Una oveja se llega a cansar del redil de tener sed. Eso es lo que nos dice la Biblia, de tener sed. Es decir, no es saciada de agua, y usted sabe que el agua es la palabra. El agua es el fluir del Espíritu Santo. Entonces, algo que puede apartar del redil a la oveja es cuando no es saciada con agua fresca. Porque usted debe de saber que el agua que toma la oveja no puede ser un agua estancada. El agua estancada produce gérmenes. Debe de ser un río de agua constante que fluya para la edificación del alma del necesitado. Entonces una oveja se puede considerar apartar. Y esto, mire hermano, usted y yo tenemos que tener clara conciencia de eso, porque muchas veces este tipo de situaciones, estos pensamientos de me voy de la iglesia, me voy del ministerio, es porque de alguna manera el corazón en alguna parte no está siendo saciado en la necesidad en el espíritu por la cual yo me he acercado a una casa ministerial. Entonces por eso yo le decía, este mensaje es algo raro. Porque realmente es una evaluación a las ovejas de los obstáculos que eventualmente pueden encontrar en el camino, los cuales deben de ser salteados para no apartarse y no desviarse del camino. Pero por contraparte es un llamado a la conciencia. Por ejemplo, a mí como pastor, el hecho de que si una oveja, amado hermano, no se le da el agua necesaria, se puede apartar. ¿Por qué? Por producto de la insatisfacción. Yo recuerdo que yo nací en un ministerio, amado hermano, el cual bendigo grandemente. Siempre he dicho, Dios es sabio y me instaló en esa casa ministerial en el proceso cuando yo recibí del Señor. Y crecí bajo la sombra de ese ministerio por varios años, 6, 7, 8 años, algo por ahí. Pero llegó el momento en el cual Dios, ahora lo entiendo en el espacio del tiempo, Pedrito, Dios de alguna manera mudó mis tiempos y me hizo necesitar el alimento sólido. Evidentemente la casa ministerial donde yo crecí es una casa ministerial. Yo he llegado a entender que es un ministerio lechero, es decir, es un ministerio doctrinalmente básico, pero que cimienta el crecimiento de un ministro, el crecimiento de una oveja. Pero ¿a dónde quiero llegar? Llegó el tiempo en el cual yo debí migrar porque la dieta había sido cambiada. Entonces, cuando una oveja no es saciada de agua, de palabra, de edificación, yo recuerdo que un día dije, Señor, te doy las gracias por esta casa, pero si tú me pudieras dar un poquito más de sólido en vez de leche, que la cual la leche es rica, por eso la Biblia dice, desead la leche no adulterada de la palabra, que es la doctrina. Pero llegó el tiempo de mudar, porque ya había una insatisfacción en mi espíritu, o en mi alma, como usted lo quiera ver, pero yo necesitaba alimento más sólido. Entonces, he llegado a entender que la insatisfacción, es decir, cuando una oveja ya no está saciada en el espíritu. Tome nota, aparte del mal cuidado del pastor, o sea que estos son peligros que no solamente están corriendo las ovejas, sino que de alguna manera, si nosotros como ministros no estamos ejercitando nuestra labor en tiempo y forma como debe de ser, amado hermano, podemos correr el peligro en algún momento de que las ovejas se vayan de la casa. Mire, la oveja se descarría porque no es saciada. No es saciada de agua, no es saciada de alimento, no es saciada de ministración al alma. Ahora entendemos por qué administramos
a través de los departamentos de ministración de damas y del departamento de ministración de varones, las ministraciones al alma de cada una de las ovejas. Cuando una oveja tiene problemas y no es escuchada por su pastor, no ejercita la ministración, se va cargando y de alguna manera eso va provocando la insatisfacción. Yo no sé si en algún momento tú, amado hermano, que me ves, te has sentido insatisfecho en algunas situaciones que se han presentado en la casa donde tú te congregas. ¿Cuál es la recomendación, pastor? Bien, en la iglesia, primeramente el pastor no aparece por ningún lado. Número 2, si no aparece no nos da agua, pastor, no hemos comido, no hemos pastado, no hemos bebido agua. ¿Qué hacemos? Llame a su pastor, acérquese a él y dígale: pastor, necesito de su cuidado. Pastor, yo necesito comer. Pastor, yo necesito beber agua que fluye de la peña, que es Cristo Jesús. Entonces, tome nota de todos los obstáculos con los cuales la oveja se va enfrentando a lo largo del camino, hermano. Cuando tú te sientas insatisfecho en la casa ministerial donde estás, yo te recomiendo, acércate al pastor, platica con el pastor. No permitas que la insatisfacción del alimento, que la insatisfacción del cuidado, que la insatisfacción de la administración, qué sé yo, porque tu corazón esté siendo procesado y esté siendo tratado por parte de Dios. Que esa es otra de las cosas que no podemos perder de vista. Cada quien es llevado a la iglesia para atravesar diferentes procesos en Dios en la edificación de su vida espiritual. Entonces, la insatisfacción, amado hermano, en las cosas de Dios, muchas veces provoca que la oveja se aparte del redil y se empiece a satisfacer de las cosas del mundo. Note, por favor, otra razón por las cuales las ovejas algunas veces se pueden desviar o se pueden descarriar. Ya explicamos eso al inicio. Jeremías capítulo 50, versículo 17. Mire lo que dice acá. Por eso hay que tener cuidado. Si soy oveja, tengo que ver esto como obstáculos. Si se presentan, los tengo que ir saltando. Y si estoy del lado ministerial pastoral, como es mi caso, debo de entender que estas situaciones son importantes. Porque de lo contrario, corro el peligro como ministro, como pastor de una casa. Y cuando hablo de pastor de una casa, estoy hablando de aquel ministro que preside, entiéndase, apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, pero preside una casa, la función que está realizando dentro del redil, aunque sea apóstol, aunque sea profeta, aunque sea maestro, es una función pastoral. Si estas funciones, dice la Biblia, yo no las cumplo, muy probablemente puedo perder al redil que el Señor ha colocado bajo mi resguardo y mi cuidado. Y voy a tener que dar cuentas. Entonces, este mensaje es esa parteaguas, amado hermano. No sé si nos estamos dando cuenta. Mira lo que dice Jeremías 50, 17. Versión Las Américas. Rebaño descarriado. Dice acá, mira, amado hermano. Es Israel. Pero tome nota de lo que viene a continuación. Los leones los han ahuyentado. Primero lo devoró el rey de Asiria y después Nabucodonosor, rey de Babilonia, padre de la gloria, quebró sus huesos. Aquí estamos hablando de espíritu. Cuando la Biblia habla de huesos, está hablando de espíritu. Ahora, ¿quiénes pueden causar? ¿O qué actitudes pueden causar el hecho de que una oveja se descarríe o se pierda? Hemos aprendido que existen diferentes tipos de leones. Ya hemos enseñado, no sé si ya enseñé en televisión, Pedrito, acerca de los leones, no he enseñado de ellos. Pero existen diferentes tipos de leones, eso ya lo enseñé en casa. Vamos a pedirle al Señor tiempo, a nuestro amado Señor, que nos dé tiempo para compartir acerca de todos los tipos de leones. Pero bajo esta perspectiva, note por favor el rema acá. Rebaño descarriado es Israel. Los leones los han ahuyentado. Quiere decir que otra de las cosas que produce la disgregación son los leones. Mire acá, primero lo devoró el rey de Asiria y después Nabucodonosor, rey de Babilonia. Este quebró sus huesos, dice acá. Esa palabra leones
es la palabra Arié. Bueno, es una de las muchas. Usted va a encontrar por lo menos unas 6, 7 palabras que traducen leones, si no estoy mal, o un poquito más. Tendría que regresar a ese estudio. Más adelante lo vamos a ver. Pero este es un tipo de león. No es el único. Como le digo ahí, no me acuerdo si son 7 o 10 palabras que traducen león a lo largo de la vida. Es decir, son diferentes tipos de leones. Este león es el león Arié, la palabra que traduce león en el original bajo el numeral H738. Usted lo puede ir a buscar al diccionario o a la concordancia. Quiere decir, mire, violencia. Cuando habla de león Arié, está hablando de un león violento. Tome nota, ahí lo dice la concordancia. Mire, en el sentido de violencia. Entonces, cuando está hablando de este león, está hablando de violencia. Habla de león, leoncillo, dice acá. Pero la palabra clave en este entorno, amado hermano, es la palabra violencia. La palabra descarriado, en este contexto de la palabra, es la palabra nadax. Esa palabra descarriado significa empujar. Quiere decir que el león empuja. Tome nota. Quiere decir empujar lejos. Acá dice expulsar, dirigir al error y quiere decir golpear. Quiere decir que muchas veces el pueblo se descarría o se pierde. Bueno, en este caso estamos hablando de se descarría como consecuencia de que se le aleja, se le aparta, se le arroja, se le descarría, se le desecha, se le destierra. Dice acá, se le echa, la palabra, aquí está, mire, por aquí arribita está, aquí dice la palabra echar, mire. Y lanzar. Tome nota. La violencia separa, expulsa, empuja lejos, descarría. Entonces, los leones de los cuales nos habla Jeremías capítulo 50, versículo 17, son figura de ministros violentos. Amado hermano, yo me atrevería a decir aquí todavía, Pedrito, toros, no bueyes. La diferencia entre el toro y usted sabe que una de las acepciones ministeriales bajo las cuales la Biblia enmarca al ministro es en la dimensión de un buey. Pero el buey no es más que un toro castrado. A un toro que se le quitaron todos los impulsos sexuales carnales. Eso es lo que hacen. Agarran un toro, le capan, le quitan la función reproductiva y de alguna manera esa función de caparlo, así le llaman naturalmente, por favor, perdón si alguien se ofende con esa palabra, produce en él de alguna manera que el toro, amado hermano, merme en su carácter. Entonces, por eso es que nosotros, una de las cosas que tenemos que entender es que la iglesia tiene que ser pastoreada por bueyes, no por toros. El toro puede representar un ministro, un pastor, un apóstol, un profeta, un evangelista, el ministerio que usted quiera, un diácono, una diaconista, un servidor, que no ha logrado sujetar los placeres de la carne en su vida. Cuando se le ministra y se le quitan todos esos deseos, se le castra, amado hermano, se produce lo que es un buey. Y un buey está preparado para arar. ¿Por qué me está hablando de bueyes, pastor, si estábamos hablando de leones? Porque una de las cosas que arroja las ovejas, que empuja las ovejas, que expulsa las ovejas, que desecha las ovejas, que destierra las ovejas, es cuando los ministros, los pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros no hemos aprendido a rendir la humanidad y la carnalidad delante de Dios y como consecuencia tenemos caracteres violentos dentro de la congregación y como consecuencia de esa violencia interna en el corazón, muchas veces las ovejas son expulsadas de la congregación. Los leones tipifican ministros que no están fluyendo en el espíritu, sino en la dimensión de los leoncillos Arié, que son violentos. Esta es
claramente aquella acepción, Pedrito, que muchas veces se escucha en las iglesias. Si no estás de acuerdo en cómo aquí hacemos las cosas, te podés ir a cualquier otra iglesia, que iglesias hay miles en Guatemala. Esa es la bendita frase que muchas veces se escucha prepotentemente, entendemos, en la violencia. El que no esté de acuerdo en esta iglesia se puede largar, que aquí no necesitamos de gente como usted. Yo no sé si usted alguna vez, perdóneme, renuncio, reprendo y echo fuera. Y aquí me pongo, amado hermano, delante de todas las ovejas que Dios me permite pastorear, amado hermano, y ellos sabrán si alguna vez he tenido yo este tipo de carácter. Yo recuerdo que no, jamás le he dicho a una oveja, lárguese. ¿Por qué? Porque el traer esa manifestación de carácter violento, muchas veces pensamos que los pastores tenemos que ser enérgicos, enojados, para que nos hagan caso. No, amado hermano, cuando somos así, dice acá, mire, dice la Biblia en Jeremías 50:17 que la actitud violenta de un pastor descarría a la oveja. ¿Por qué? Porque golpean con la palabra. Nosotros como ministros no podemos usar palabra para andar condenando gente o para andar maldiciendo gente, amado hermano. Mire, gente a lo largo del camino que me he encontrado, que me ha querido dañar como pastor, como hombre también, ha sido mucha a lo largo de estos muchos años que Dios me ha permitido ya vivir. Pero en esa dimensión, aprender a entender, amado hermano, y a dar la manifestación de amor en el entendimiento de que un carácter violento, un carácter encendido, un carácter colérico, ministerial, amado hermano, puede provocar que una oveja se aparte del redil. Y lo más tremendo, Pedrito, es que no solamente se apartan del redil, muchas veces se apartan de los caminos de Dios. De la palabra que Dios nos ha dado como ministros. Dice que la palabra es útil para exhortar, para redarguir, para corregir, para instar, para edificar. La palabra es útil. No para andar maltratando gente, no para andar condenando gente. Si usted no está de acuerdo, las cosas como las hago en esta iglesia, se puede largar. Leoncillo violento que golpea con sus palabras y expulsa lejos. Eso dice la Biblia. Perdón, esta prédica es para el pastor Byron. Entonces el que no esté de acuerdo se puede ir allí. Ahora traigo la analogía. Ahí el que está gobernando es un toro, no un buey. ¿Por qué? Porque si fuera buey, supiera sujetar su carácter al Espíritu Santo. Y si el carácter está sujeto al Espíritu Santo, no va a ser para golpear. Porque una de las funciones del Espíritu es que resguarda, cuida y protege. Usted sabe que el Espíritu Santo en esta dispensación de tiempo ha sido dejado para pastorearnos. Por eso dice la Biblia que el Espíritu guía, pastorea a toda verdad. Entonces la tercera causa por las cuales puede haber disgregación o una oveja se puede querer apartar del redil o descarriarse del redil es porque recibe palabra fuerte, pero no estoy hablando de una palabra fuerte como sólida, Pedrito, sino que estoy hablando de una palabra abusiva, prepotente. Eso, amado hermano, aleja. Tú sabes que si encuentras algún ministro con esas cualidades que te está dañando, tú tienes que acercarte y decirle, pastor, ya no me dañe. Pastor, usted sabe que yo vengo a esta casa porque necesito que usted, de parte de Dios, como un instrumento de Dios, edifique mi vida. Pero si usted me grita, si usted, amado hermano, es violento conmigo, por esa razón, algunas veces las ovejas se apartan. O sea que las ovejas no solamente se apartan, amado hermano, por ser mal guiadas. No solamente se apartan por la insatisfacción, sino que muchas veces se pueden apartar por causa de los leones, figura de ministros violentos, que no las resguardan y no las cuidan. Eso va muy concatenado con el libro de Oseas capítulo 4 versículo 12 que viene a continuación. Mira lo que dice Oseas 4:12, la cuarta razón por la cual una oveja se puede descarriar. Y aquí ya tengo que empezar a poner con presión, Pedrito, para empezar a bajar los alerones y aterrizar el mensaje. Oseas 4:12, mire, mi pueblo consulta a su ídolo de madera. Al que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu le dice en esta mañana.
Mi pueblo consulta a su ídolo de madera. Iba a decir una cosa, pero no. A su ídolo de madera. Y su vara les informa. Tome nota. La vara es la autoridad. Porque un espíritu de prostitución los ha descarriado. Quiere decir que otra de las cosas que descarría una oveja, Pedrito, es el espíritu de la prostitución. Dice acá, mire, porque un espíritu de prostitución los ha descarriado y se han prostituido, apartándose de su Dios. Esa palabra prostitución en el original hebreo, bajo el numeral 2183, es la palabra zanum. Acá está, miren, en pantalla, zanum. Hebreo 2183. Esa palabra quiere decir adulterio, quiere decir idolatría, quiere decir fornicación y quiere decir prostitución. Quiere decir que una vara, una autoridad prostituida, amado hermano, en algún momento puede descarriar a la oveja. ¿Qué quiere decir una vara prostituida, amado hermano? Una vara que se deja corromper a través de diferentes formas. Por ejemplo, el dinero. Una de las cosas que aleja a las ovejas del camino genuino de verdad y vida llamado Cristo Jesús es cuando los ministros se prostituyen con las cosas del mundo. Es cuando nuestra autoridad, mire, la vara tipifica autoridad. ¿Sí? Una autoridad prostituida, trayendo en alusión algunas de las situaciones que se dan. ¿Cómo se puede prostituir una autoridad? Cuando empieza a ver los beneficios propios en vez de los beneficios del redil. Cuando el pastor empieza a utilizar mal su vara, golpeando, cuando no debe de golpear. ¿Sabe también que me habla la prostitución? De aquellos ministros. Y cuando hablo de ministros estoy hablando de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y más. Eso me enseña la Biblia, por favor. No es un mensaje dirigido, ni es un mensaje hepático. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Cuando un ministro, amado hermano, está prostituido, eso nos habla de aquellos ministros que para la predicación de la palabra, eso nos habla de aquellos ministros. Si algún hermano que es ministro de alabanza se identifica con esto, tome nota que una de las razones bajo las cuales Dios tipifica la vara prostituida es en aquellos ministros que cobran por predicar. Son aquellos ministros yo no entiendo, perdón, esa parte todavía estoy un poquito perdido. Yo no entiendo cómo ministros del Espíritu se atreven a cobrar hasta $25,000 por llegar a ministrar alabanza a un lugar. Yo no entiendo cómo hay pastores todavía. Por eso tenemos que tener cuidado, que para poder llevar la predicación a una iglesia se atreven a pedir hotel 5 estrellas. Se atreven a pedir, amado hermano, que les manden la ofrenda anticipada, como que fuera trabajo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué sucede eso? Porque la autoridad que Dios les dio, su vara, fue prostituida. ¿A través de qué? A través del Dios Mamón. Yo entiendo que la Biblia dice que el obrero es digno de su salario, Pedrito. Pero imagínese, Pastor Byron, venga a predicar aquí al Quiché, puede venir, sí, pero mándenme 25,000 quetzales y me los tienen que mandar anticipados si quieren que llegue. Vara prostituida. Cada vez que tú encuentras ministros subidos en los altares que requirieron pago anticipado, tú tienes que saber que ellos están prostituidos, la autoridad que le fue dada. Por eso es que a veces uno escucha algunos grupos y dice, si este grupo siguiera cantando como cantó en las primeras alabanzas que le escuché en el Espíritu, al entendido por señas, que fuera diferente. Pero no es posible, amado hermano, que ahora, bueno, no ahora pues, sino que antes y tal vez más adelante, que ya logremos congregarnos físicamente, declaramos eso en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo es posible que para que un grupo de alabanza llegue a una iglesia,
cobren hasta $25,000, hermano. ¿Cómo es que para que un pastor llegue a ministrar a una iglesia requiera la ofrenda por anticipado, hermano, como que fuera comisión? ¿Qué pasa? Se prostituyó la vara. Entonces, una vara prostituida, el espíritu prostituido, amado hermano. Estoy hablando del espíritu del ministro, prostituido por los placeres, prostituido por mamón, el dinero, prostituido por la fama. Amado hermano, una de las cosas que puede de alguna manera disgregar a las ovejas del redil son las varas prostituidas. Y eso se entiende, amado hermano, de aquellos ministros. Por eso nos ponemos todos delante del Señor y que sea Dios el que examine. Pero que para que yo pueda ministrar lo que Dios me dio, tenga que venir primero un pago económico. ¿Acaso no dice la Biblia? Pregunto si alguien me honra viéndonos de estos hermanos. Pregunto, ¿acaso no dice la Biblia? Amado hermano, yo entiendo que la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Yo lo entiendo claramente. Amado hermano, pero la Biblia nos dice que muchas veces el pueblo se corrompe, se desvía a causa de la prostitución de los ministros. Porque de alguna manera tenemos que saber que el ministro, valga la redundancia del término, ministra el espíritu que tiene. Uno predica lo que lee, pero uno ministra lo que es. Entonces, cuando nosotros vemos ese tipo de actitudes, amado hermano, tenemos que entender que esos son, si soy oveja, tengo que entender que ese es un obstáculo que tengo que salvar y que tengo que valer. Cuando tú veas eso, tú mire, por eso es que la mirada tiene que estar puesta en el autor y consumador de la fe. Porque el único perfecto se llama Cristo Jesús. Amado hermano, yo creo que el tiempo es final y el tiempo es definitorio. Yo creo que tenemos que examinar cada uno nuestro caminar y entender como ovejas que hay obstáculos en el camino que van a procurar desviarnos de nuestro amado Señor. Y para nosotros como ministros, el estar ejercitando muchas veces situaciones como estas, amado hermano, puede ser devastante. Por eso hay ovejas que se descarrían y hay otras ovejas que se pierden. Pero la Biblia dice, puesta la mirada, y hacia ahí quiero dirigir tu mirada hoy, en esta mañana. Es importante como ministros entender la dimensión de la responsabilidad, pero también es importante para ti como oveja entender todas estas dimensiones, porque seguramente en algún momento, no es un deseo, pero muy probablemente te va a tocar atravesar este tipo de vicisitudes y circunstancias. Y tú no puedes permitir, por favor, hermano que me escuchas en este momento, tú no puedes permitir que ninguna de estas situaciones aparten tu corazón de los caminos de Dios. Pues caminar en el Evangelio, amado hermano, requiere muchas veces esfuerzo. Ver este tipo de situaciones y poder salvaguardarlas hacia adelante. ¿Para qué? Para poder alcanzar, amado hermano, los galardones que Dios tiene. Por eso la Biblia dice, al que persevere hasta el fin. La perseverancia requiere esfuerzo. La perseverancia requiere ahínco. La perseverancia, amado hermano, es uno de los elementos que tú y yo tenemos que ejercitar en nuestra vida para poder alcanzar el supremo llamamiento en nuestro amado Señor. Cuando nos hemos desviado, cuando nos hemos apartado, tal vez alguien hoy nos honra viéndonos y dirá, sí, algunas de esas razones fueron por las que yo me aparté de la iglesia donde antes me congregaba. Hoy quiero decirte que el tiempo, amado hermano, de hoy es justo para que regreses al redil donde Dios te colocó. No al redil donde tú quieras ir, al redil a donde el Espíritu Santo de Dios te lleve. Entonces tenemos que tener cuidado, amado hermano, porque obstáculos para descarriarnos en la dimensión de oveja, vas a encontrar muchas razones por las cuales apartarte.
Y como pastor tenemos que resguardar, o como ministro primario tenemos que resguardar nuestra conducta delante de Dios y nuestra conducta delante del pueblo, para no ser los motivadores de que las ovejas se descarríen. Porque tenemos que recordar que nosotros somos pastores terrenos, pero obedecemos a un pastor que es nuestro pastor eterno, que es el buen pastor. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Ese es Jesús, el pastor que dio su vida por ti. Se llama Cristo Jesús. Nuestra responsabilidad como ovejas es mantenernos en el camino. Y a pesar de encontrar este tipo de situaciones, las cuales la Biblia describe que pueden ser motivadores para apartarnos, nuestra mirada siempre permanezca en el Señor para poder alcanzar nuestra corona de victoria en el Señor Jesús. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion, o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos.